En Stray Kids Verse no hay 8 miembros iguales, son 8 funciones dentro de una misma historia. Y si esto no es fijo, ya habíamos hablado sobre el Stray Kids Verse en el video anterior. Hoy vamos a hablar para entender un poco más de qué función tienen los miembros. Voy a entender el Stray Kids Verse en el video anterior, quedé con una gran pregunta y nadie me la está respondiendo. Si todo esto está conectado, hay universo, hay líneas temporales. No puede ser casualidad que cada miembro aparezca haciendo cosas totalmente diferentes. Algunos lideran, otros observan, otros parecen recordar las cosas que pasaron, otros parecen existir entre las realidades. Así que me dediqué a investigar algo que viene directamente del fandom. ¿Qué rol cumple cada miembro en el Stray Kids Verse? No es una información oficial. Stray Kids nunca dijo cuál es el rol de cada miembro en Stray Kids Verse, pero si miras los envies de Elevator hasta Ranitz y las teorías de Reddit, de TikTok, de Instagram, analizadas dentro del fandom, empiezan a aparecer un montón de patrones. Estos patrones los vamos a analizar hoy. Antes de empezar, esto es importante. Comenta quién es tu bias y decime al final del video si coincidiste con su rol o si tenés otro tipo de teorías. Porque en este tipo de videos lo más interesante no es la respuesta, sino que el debate. Cuando mirás Stray Kids Verse desde afuera, Bang-chan parece ser simplemente el líder del grupo y ya. Pero cuando empezás a analizar cada MV uno por uno, aparecen cosas más importantes, más interesantes. No es solamente la persona que lidera el grupo, es el que parece entender qué rumbo toma la historia, incluso antes de que empezara. En Elevator no solo es parte del escape, es uno de los primeros en aparecer, moviéndose hacia adelante, como el concepto de salida tuviera mucho más claro para él desde el inicio, como que él ya sabe para dónde tiene que llevar a los miembros. En District 9, el caos ocurre alrededor, Chan siempre aparece constantemente en posiciones frontales al grupo. Es algo que el fandom notó muchísimo, que Chan, aparte de estar frontal al grupo, no reacciona al sistema, sino que lo atraviesa, como ya sabiendo por dónde iba la cosa. Acá las teorías son las que se dividen. Después de Miro, la teoría se vuelve cada vez más fuerte. La ciudad no es solo un escenario, es un laberinto. Y Chan parece ser el único que no parece perdido dentro de ese laberinto. Entonces la pregunta va a ser, ¿Chan está liderando el grupo porque, bueno, es el líder? ¿O porque dentro de Stray Kids Verse es alguien que tiene que recordar el camino? La teoría más repetitiva en el fandom sobre Bang-chan es que Chan no va a cambiar el rol. Lo que cambia es el universo alrededor de él. En el inicio escapa, en el medio guía, y en Ranitz ya no escapa ni guía, construye. Entonces, si el Stray Kids Verse sabemos que es una estructura, no es la pieza, es el diseño de la estructura. Espera, porque el siguiente miembro contradice completamente todo lo que yo acabo de decir. Este es uno de los puntos donde el fandom más debate. Lino probablemente es el miembro más difícil de entender dentro de la narrativa directa, porque no tiene un rol obvio. No lidera, no sigue, pero tampoco está perdido, observando. En Stray Kids Flix es uno de los miembros que más veces aparece separado al flujo principal de la historia. En Astronaut, la presencia es mucho más introspectiva, no parece buscar algo en sí, parece estar entendiendo algo que ya pasó. Viajero del tiempo o un visionario. La versión de Lino no encaja en nosotros en Bis. Y en Megaverse, mientras todo el mundo pareciera estar afectado por todos los cambios de realidades, él mantiene una calma, tranquilidad absoluta. Entonces acá aparece una de las teorías y preguntas del fandom. ¿Y si Lino en realidad no está viviendo una sola línea temporal? ¿Está viviendo varias al mismo tiempo? En Reddit lo llaman a Lino el arqueotipo del que mira. El personaje no participa dentro del caos, lo entiende. Él no sería el que cambia el universo, sería el que nota cuando el universo cambia. Y el siguiente miembro tiene muchísimas más teorías encima. Todo se vuelve más raro. Changmin probablemente es el miembro más difícil de leer, y justamente por eso me parece de los más interesantes. Mientras que los otros miembros están relacionados, cambios, espejo, dualidad, cerdos o distintas realidades, Changmin sorprendentemente está estable. Su personalidad, su presencia, la forma en que aparecen los enví transmiten esa sensación de tranquilidad y firmeza. Hace que muchísimas fans empezaran a preguntarse si en realidad esa estabilidad también forma parte de su rol dentro del universo. Si volvemos a District 9, Changmin ya aparece como una presencia sólida dentro del grupo. No destaca por estar separado ni por tener escenas que sugieren confusión. Al contrario, parece completamente presente a la realidad en la que está transitando en ese momento. En God's Menu, esa sensación continúa. Aunque el enví no es tan narrativo, Changmin proyecta una imagen de seguridad y determinación que prácticamente no cambia. Lo mismo pasa en Thunderous S-Class. Mientras el universo visual se vuelve cada vez más caótico, él mantiene una energía muy constante. Es como si el mundo cambia a su alrededor, pero él sigue siendo el mismo, la misma estabilidad. La pregunta es,
vez, Changmin no tiene ese rol para cambiar el Stray Kids como otros personajes, y en realidad su función es justamente que todo cambie al mismo tiempo. Pensar a Changmin como el constante del universo. En la física y en muchas teorías de ciencia ficción existe un punto fijo, algo que permanece igual aunque todo cambie alrededor. Tal vez el Stray Kids justamente sea eso, el punto de equilibrio, el miembro que mantiene todo el sistema cuando las demás cosas empiezan a cambiar y empiezan a moverse. Y lo más curioso es que desde los primeros MVs hasta Rani, su rol no parece transformar tanto como en los otros miembros. Changmin parece conservar la misma esencia y quizás precisamente sea su evolución. Demostrar que incluso en universos donde todo cambia, siempre nos hace falta alguien estable. Puede ser el que evita que este universo se desmoronara mientras todos esos cambios ocurran. Pero si Changmin representa la estabilidad, va a cambiar en el próximo miembro. Hyunjin probablemente es el miembro más asociado o con más identidad dentro del Stray Kids Verse, pero no una identidad como persona, sino una identidad como posibilidad. Recuerden el video anterior que vimos, y si todavía no lo viste, anda a verlo porque hablo de esto encima. En Red Lights, la dualidad es literal: control versus pérdida de control. Esto no es solo dualidad, es una ruptura de identidad. Por eso hablamos de posibilidades. En Megaverse, el uso del reflejo y duplicaciones visuales constantes, que no parece ser algo accidental, porque es repetitivo. Y acá aparece una de las teorías de los fandoms, se repite mucho dentro. Incluso en eras narrativas, Ollivander, Hyunjin aparece en momentos de transiciones, como si estuviera cambiando de estados. Entonces la teoría del fandom dice: Hyunjin representa a una persona o todas las versiones posibles de esa persona, pero en distintos universos. Él no sería un personaje fijo, sería un punto de bifurcación. Donde Hyunjin aparece, significa que el universo va a tener muchas más posibilidades. Hablemos del miembro que más nos vuela la cabeza a todos. Felix, dentro del Stray Kids Verse, suele aparecer un poco distinto la conexión. En el Elevator ya está presente en el inicio del viaje. En Levanter aparece en momentos donde el grupo está emocionalmente dividido, y en Stray Kids Flix la esencia está mucho más ligada a la continuidad narrativa que al caos. Y acá muchos empiezan a ver patrones emocionales. Felix está dentro de la misma historia, mantiene a la historia unida. Digamos que si el universo se rompe, Felix es el que evita que se caiga por completo. Acá pasamos a un elemento imprescindible en el Stray Kids Verse: Han. Han en Maniac rompe patrones constantemente. En Case 143 cambia la dinámica emocional, y acá hay algo que está bastante claro: él es caos, o es la creación de nuevas líneas temporales. Digamos que él podría tirar el curso de las líneas temporales y crear más, para tener nuevas posibilidades. Y ahora vamos a pasar a uno de los roles más subestimados sobre el Stray Kids Verse: Sungmin. Sungmin es uno de los miembros más asociados a la observación silenciosa, casi como registrando, reaccionando a lo que sucede. No sé si se acuerdan en un MV que estaba con su cámara registrando lo que estaba pasando a su alrededor. Astro tiene una energía más contemplativa, y esa es una de las teorías más silenciosas del fandom. Y en Rani aparece en momentos de transición del grupo. Y también podemos pensar que él es como el ingeniero del tiempo en el universo. Él puede manejar el tiempo, puede parar, retroceder o adelantar. Y también es recordar lo que pasa dentro del universo y cómo el mismo universo cambia, haciendo que él tenga que mantener la continuidad de Stray Kids Verse. Sungmin recuerda lo que pasó porque lo tiene capturado en su cámara. Es el único que nota realmente lo que cambió. El último miembro que nos puede terminar de conectar todo, pero esta vez es una forma muy distinta de conectarlo, y es Ayen. Ayen representa la evolución dentro del Stray Kids Verse. El Elevator aparece como parte del inicio del viaje. District 9 sigue al grupo. En Ranit ya aparece completamente integrado al nuevo mundo, y esto es lo que hace que muchas fans empiecen a cerrar varias teorías. Puede representar la evolución del grupo, o sea, Ayen podría ser el futuro, el resultado final del Stray Kids Verse. Digamos, él podría ser como un visionario del futuro del Stray Kids Verse. Si miras todo esto junto, el Stray Kids Verse no parece solo una historia de 8 personas iguales. Parece una estructura donde cada miembro cumple una función diferente. Y quizás lo más interesante de todo esto es que ninguno existe solo. Y eso hace que este universo sea tan interesante, porque no importa cuántas veces lo mires, siempre cambia la interpretación. Y después de todo esto, hay una pregunta que todavía no tiene respuestas. ¿Y si ninguno de estos roles son fijos, los envis que estamos viendo es dentro de una misma línea temporal? Porque cuando analizas el Stray Kids Verse hay muchas cosas, pero cada miembro sigue teniendo una función también, y esta función va a depender del momento del universo en el que están. Y eso explicaría por qué el Stray Kids Verse nunca es completamente algo estable. Siempre cambia algo cuando lo vuelves a ver. Chan lidera el grupo cuando hay que escapar, pero construye cuando hay que crear. Ino observa cuando todo cambia, pero a veces parece estar un paso adelante. Hyunjin representa esa dualidad, a veces es el punto de unión. Entonces tal vez el Stray Kids Verse no funciona como una historia con personajes fijos. Tal vez
vez funciona como un sistema vivo, donde los miembros pueden cambiar estos roles. Esa sea la clave del Strike It Verse. No entenderlo, sino ver todos los cambios. Ahora quiero leer tu teoría en los comentarios, porque este video no termina acá, empieza acá. Es el miembro más importante dentro del Strike It Verse. ¿Qué miembro crees que está escondiendo algo que todavía nosotros no sabemos qué es? Y ahora que ya viste todo este video, voy a mirar los envies desde el principio. Te prometo que no va a ser lo mismo.